De la Biblia hemos aprendido que el imperio babilónico del pasado tiene su correspondencia con un imperio de índole religioso, Babilonia la Grande. Babilonia la Grande es el conjunto de todas las religiones del mundo. Así como en el pasado el pueblo de Dios, Israel, fue cautivo en Babilonia, así también los cristianos verdaderos están cautivos en Babilonia la Grande. Así como en el pasado Jehová Dios ordenó a su pueblo salir de Babilonia, así también en el presente Jehová Dios ordena a su pueblo salir de Babilonia la Grande. ¿Cómo se puede lograr eso? Veamos cómo. La verdad los libertará de Babilonia la Grande. Jesús dijo: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. Está claro que Jesús se refiere a conocer y practicar sus enseñanzas. El apóstol Pablo dijo que la voluntad de Dios es que hombres de toda clase lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4. Solo si conocen y practican las enseñanzas de Cristo, las personas vivirán libres. ¿Libres de qué? ¿Y qué enseñó Jesús? Veamos algunas enseñanzas de Jesús. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús dijo: santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús estaba orando a su Padre cuando dijo estas palabras. Al decir esto, Jesús nos ha dejado un excelente ejemplo. Todos sus discípulos debemos considerar con muchísimo respeto las palabras de Dios, pues son la verdad. Jesús citó frecuentemente de las escrituras hebreas para apoyar sus enseñanzas. Él las consideró la palabra de Dios, la verdad. Tenemos un ejemplo del uso que Jesús dio a las escrituras en Mateo capítulo 4, versículo 8 hasta el 11. Leámoslo. De nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña excepcionalmente alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todas estas cosas te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es sólo a Él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Entonces el diablo lo dejó, y mire, vinieron ángeles y se pusieron a ministrarle. Al decir está escrito, Jesús se refería a las escrituras hebreas. Por lo tanto, lo que dijo es la verdad. Solo debemos adorar a Jehová nuestro Dios. Así está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Jesús nunca pidió ser adorado. Fue Satanás quien pidió ser adorado. Poco tiempo después de la muerte del último apóstol, líderes cristianos cambiaron esta clara enseñanza de Cristo. No permanecieron en la enseñanza del Cristo. ¿Por qué cambiaron esta clara enseñanza de Cristo? Porque eran apóstatas. Se estaba formando el clero. No permanecieron en la enseñanza del Señor Jesucristo. Jesús nunca pidió ser adorado, pero el clero comenzó a adorarlo. Estaban siguiendo la costumbre de los romanos. Ellos
divinizaban a sus emperadores y sus héroes. Así se dio un paso que permitió adorar a los santos y sus imágenes. Se apartaron de la enseñanza del Cristo, apostataron, perdieron su libertad al lado de Cristo y se hicieron esclavos de los demonios. Por favor, lea primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 19 al 20, donde el apóstol Pablo explica que los sacrificios que las naciones sacrifican a sus ídolos, en realidad están sacrificándolos a los demonios. Ellos se hicieron esclavos de los demonios y esclavos de Babilonia la Grande. ¿Qué nos sucede al morir? Veamos otra enseñanza de Jesucristo. En Juan, capítulo 5, versículo 26 hasta el 29. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Nueva versión internacional. Así es, los muertos están en los sepulcros. Vendrá la hora en que Cristo los resucitará. Mientras están en los sepulcros, no están conscientes de nada en absoluto. Así lo explicó Salomón en Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Leámoslo. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Nueva versión internacional. El clero cambió esta enseñanza de Cristo. ¿El alma es inmortal? El clero dice sí, el alma es inmortal. Los pecadores sufren tormentos eternos en el infierno. Los que creen estas mentiras se hacen esclavos del temor, esclavos de las mentiras de Babilonia la Grande. Platón, el filósofo griego, dijo: el cuerpo es la cárcel del alma inmortal. Eso es una mentira. El verdadero cristiano no participa en las guerras entre naciones. Otra enseñanza de Jesús. Hablando a Pilatos, Jesús le contestó: mi reino no es este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan capítulo 18, versículo 36. La versión Dios habla hoy. Los discípulos de Cristo no participan en guerras humanas, ni siquiera para defender a su propio caudillo, Cristo. El clero cambió esta enseñanza de Cristo porque es apóstata, se hizo parte de Babilonia la Grande. ¿Los cristianos marchan a la guerra? El clero apóstata dice: sí, son guerras justas. Los que creen estas mentiras llegan a ser esclavos de comandantes militares impíos, llegan a ser esclavos de Babilonia la Grande. En ella se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido degollados en la tierra. Eso dice Revelación capítulo 18, versículo 24. A través de la historia hemos visto cómo las religiones se han metido en las guerras, y los que dicen ser cristianos especialmente se han involucrado en la bendición de armas, apoyando a las guerras, hasta han sido cómplices de genocidios en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. El Altísimo no mora en casas hechas de mano. Hechos capítulo 7, versículo 48.
Otra enseñanza de Jesús. Él dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18:20. Según Jesús, no es necesario un gran auditorio, una gran multitud de discípulos para estar presente entre ellos. Hasta 2 o 3 congregados en su nombre son dignos de tener a Jesús entre ellos. Por lo tanto, son innecesarios grandes edificios para contener una congregación de discípulos de Cristo. En el primer siglo, los apóstoles y ancianos de Jerusalén que dirigían a las congregaciones de todo el mundo no hicieron ningún esfuerzo para construir un templo para reunirse. Dividieron a los hermanos en pequeños grupos que se reunían en casas particulares. Por todo el mundo, en el siglo I, los cristianos siguieron ese modelo. Eran los paganos los que construían grandes templos para adorar a sus dioses. Sin embargo, para el siglo IV surgió una clase de cristianos que quisieron imitar a los paganos y construyeron enormes templos. De entre estos cristianos falsos surgió el clero apóstata con apoyo político. Es el clero que se esmera por construir enormes edificios para impresionar a los creyentes ingenuos y a los políticos del gobierno. Ellos quieren tener una organización tras el nombre. Estas organizaciones constituyen una carga económica enorme sobre los hombros de los creyentes. Además, se interponen entre Cristo y el creyente, haciéndoles creer sus doctrinas como dogmas que Cristo no ha enseñado. El clero apóstata ha torcido las palabras del Señor Jesús. ¿Mora el Altísimo en estos edificios? La respuesta clara es no. Si Cristo hubiera creído necesario hacer edificios para que adoren a su Padre Jehová, lo hubiera dicho, pues él sabía que el templo de Jehová en Jerusalén iba a ser destruido. Pero Jesucristo no pidió a sus discípulos construir templos para adorar a Dios. Por favor, lea Juan capítulo 4, versículo 21. El apóstol Pablo hizo este comentario a los filósofos de Atenas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo como es éste, Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos, ni es atendido por manos humanas como si necesitara algo, porque él mismo da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25. Así es, los cristianos no necesitan enormes templos para adorar a su Dios Jehová. Las organizaciones religiosas y su clero son innecesarios. El Señor Jesús los reducirá a nada cuando Él venga. Compare con la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 11. Mientras ese tiempo llegue, las personas que continúen dentro de estos sistemas religiosos seguirán llevando las cargas que su clero esclavizador les pone sobre sus hombros. Muchos se imaginan que apoyando al clero agradan a Dios. No es así, más bien son esclavos de hombres, no de Dios. Han perdido la libertad que Cristo da. Todos ustedes son hermanos. Una enseñanza más. Jesús también dijo: no sean llamados rabí, porque uno solo es su maestro, mientras que todos ustedes son hermanos. Tampoco sean llamados caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. Mateo capítulo 23, versículo 8 y 10. Los apóstoles entendieron bien
la posición que tenían entre sus hermanos cristianos. No eran sus amos, sino colaboradores de sus hermanos. No somos amos sobre la fe de ustedes, dijo Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Veamos este versículo en diferentes traducciones. La traducción del Nuevo Mundo dice: no que seamos nosotros amos sobre la fe de ustedes, sino que somos colaboradores para su gozo, porque es por su fe que están firmes. Ahora veamos la traducción latinoamericana actual. Nosotros no queremos decirles qué es lo que deben creer, pues de eso ustedes están ya bien seguros. Lo que sí queremos es colaborar con ustedes para que sean más felices. Ahora la traducción nueva versión internacional. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Ahora la traducción Dios habla hoy. Nosotros no somos amos, o nosotros no somos los dueños de su fe. Lo que queremos es colaborar con ustedes para que tengan alegría, pues ustedes ya están firmes en la fe. Así es, Pablo y los demás apóstoles entendían bien su posición en el pueblo de Dios. Solo eran colaboradores de sus hermanos, no eran sus amos. Sin embargo, algunos cristianos falsos comenzaron a enseñorearse de los que eran sus hermanos cristianos, enseñando doctrinas que ellos habían inventado con el propósito de dominarlos, haciéndolos obedientes a sus credos. Cualquiera que no les obedecía, ellos los expulsaban de la congregación, acusándolos de orgullosos, rebeldes, herejes y apóstatas. A esta clase de líderes, Cristo dice que los aborrece. Leamos Revelación capítulo 2, versículo 6. Odias los hechos de la secta de Nicolás, que yo también odio. Es significativo el nombre Nicolás. Es un nombre griego compuesto de dos palabras. Nico es la conquista, la victoria. Y la palabra griega laos es gente, persona, pueblo. De modo que Nicolás se puede traducir como conquista a la gente, victoria sobre la gente y también conquistador del pueblo. Tal como dice el significado del nombre Nicolás, la clase de dirigentes que surgió en la congregación cristiana logró vencer, conquistar, dominar a los creyentes, atemorizándolos con sus credos y amenazas. El hombre del desafuero se alza a sí mismo. El clero que gobierna a la congregación cristiana por más de 1600 años es el hombre del desafuero del que habló Pablo en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 11. Es la secta de Nicolás que Cristo aborrece, según Revelación, capítulo 2, versículo 6. Estas tres clases de hombres tienen el mismo carácter de Nimrod. Él dio comienzo a lo de hacerse un poderoso en la tierra, según Génesis 10:8. Se exhibió como un poderoso cazador en oposición a Jehová. Génesis 10:9, traducción Nuevo Mundo. Nimrod no solo cazaba animales, sino que también personas, para someterlas a sus proyectos imperialistas. Nimrod formó el primer imperio político en la tierra de Sinar. El principio de su reino llegó a ser Babel, y Erech, y Akkad, y Calne. De aquella tierra salió para Asiria
y se puso a edificar Nínive y a Rehoboth-ir y a Cala y a Rasén entre Nínive y Cala. Esta es la gran ciudad. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 12. Por favor, lea. Además, vea la nota número 1 al fin de este artículo para ampliar este tema. Nimrod, el hombre del desafuero, la secta de Nicolás, Babilonia la Grande y el clero tienen un mismo carácter: violentos, orgullosos, esclavizadores, mentirosos, falsos, y en oposición a Jehová Dios forman imperios. Este es el carácter que la Biblia describe para estos personajes. Aquí tenemos en la ilustración a Nimrod, detrás de él su torre, y a la derecha tenemos la gran ciudad de Babilonia, centro mundial de la adoración de muchos dioses. Imperios en oposición a Jehová. Como Nimrod en el pasado, hoy, en el siglo XXI, vemos verdaderos imperios religiosos que mantienen en oscuridad espiritual a su membresía. Estos imperios religiosos y sus líderes han levantado muros hasta llegar al cielo, muros que impiden que la gente común sean liberados y consigan el verdadero conocimiento de Dios, conocimiento que según Jesucristo conduce a vida eterna. Estos líderes religiosos se alzan a sí mismos como dioses, captando la atención de la gente y permitiendo que les den todo tipo de títulos. Son amos esclavizadores que engañan y esquilman a la gente ingenua que cree sus falsas doctrinas. Nunca veré lamento. El clero, la jerarquía eclesiástica, se siente segura detrás de sus muros organizacionales. Vea nota al pie. Al pie. Nota. Organizacional. Es un adjetivo. Se dice de la organización o relacionado con ella. Los intereses organizacionales y profesionales de ciertos grupos hacen que estos encuentren en el discurso moral un modo de presentar como universales o generales sus intereses particulares. Volviendo al párrafo. Lea el juicio que Dios les da en Revelación capítulo 18, versículos 7 al 8. Al grado que ella se glorificó a sí mismo y vivió en lujo desvergonzado, a ese grado de tormento y lamento, porque sigue diciendo en su corazón: estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré lamento. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte y lamento y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es Jehová Dios que la juzgó. Tal vez el clero y sus rebaños crean que sirven a Dios, al Dios de la Biblia, pero están muy equivocados. En realidad sirven a Satanás. Compare con 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 10. La enseñanza de Jesucristo rompe las cadenas. Jesucristo dijo: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Solo Jesucristo te puede librar de ese yugo de esclavitud. Estimado amigo, amiga, hoy usted ha recibido información realista, no sectaria, de la condición espiritual y material
en la que vive la congregación de los cristianos de todo el mundo. Ahora usted puede entender el alcance de las palabras de Dios dichas en Revelación 18:4. Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. La decisión que usted debe tomar es individual. No debe esperar que la organización religiosa a la que pertenece haga cambios para ajustarse al modelo bíblico del primer siglo. Eso no ocurrirá. Pero no olvide que Jesús lo acompañará, porque Él es el camino que lo llevará al Padre, para disfrutar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Fin del artículo. Ahora vea la nota número 1. Nota número 1. Las leyendas sobre Nimrod son abundantes y contradictorias entre sí. En lo que sí concuerdan todas las tradiciones es en que fue el primer monarca de la historia de la humanidad. Esto pudiera ser una evidencia de que la frase delante del Señor en el libro de Génesis identifica a Nimrod como un opositor a Dios, dado que en la Biblia se deja ver que los gobiernos monárquicos no son los favoritos del Dios hebreo. Compare con 1 Samuel, capítulo 8, donde se hace una explicación de cómo el pueblo de Israel rechazó la gobernación de Dios y pidió un rey. Por supuesto, esto le molestó muchísimo a Samuel. Sin embargo, Dios mismo dijo que escuche al pueblo, que no lo rechazaron a él, sino que fue a Dios mismo a quien rechazaron. Este Dios hebreo muestra preferencia por un orden social sencillo, de estilo patriarcal, que solo lo reconozca a él como rey. A Nimrod también se le adjudica la construcción de las primeras metrópolis que existieron en el mundo después del diluvio, lo que pudiera tomarse como algo opuesto a la voluntad de Dios, quien pareciera preferir que los seres humanos vivieran en el campo en contacto con la naturaleza y no apiñados en ciudades. Esto sin olvidar que a Caín, personaje negativo por excelencia, se le atribuye la creación de la primera ciudad después de la caída. Génesis capítulo 4, versículo 17. Esta nota ha sido tomada de la Wikipedia bajo el título Nimrod. La belleza de la antigua ciudad de Babilonia ha sido objeto de admiración por miles de años ya. Sus jardines colgantes, su puerta de Istar y sus enormes templos dejaron a sus visitantes cautivados. Esta hermosa ciudad antigua sirve en la Biblia como ilustración de otra ciudad, Babilonia la Grande. Se representa a esta gran ciudad como una bella mujer prostituta, ricamente vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas. Su belleza deja cautivos a todos: reyes, comerciantes, personas libres y esclavos. Todos desean tener alguna relación con ella. Ella los emborracha con el vino de su fornicación. Hemos explicado en este canal que esta misteriosa mujer es el conjunto de todas las religiones del mundo.
Así como a esta misteriosa mujer se la ve sumamente rica, así son las religiones de este mundo. Han acumulado riquezas por siglos, han construido por todo el mundo enormes templos, complejos religiosos maravillosos, y sus complejos y templos religiosos han dejado admirados a todos los que lo han visitado. En la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 1 hasta el 6, se hace una descripción de Babilonia la Grande, la gran ramera, vestida de púrpura y escarlata, adornada ricamente con oro y piedras preciosas y perlas. Con sus encantos ejerce una influencia poderosa sobre todos. La belleza material que ostenta esta misteriosa mujer es una trampa mortal para todos sus esclavos. Son esclavos voluntarios. Aún escuchando el llamado de Dios de salir de Babilonia, las personas no desean salir del sistema religioso que los ha engañado horriblemente. Saben que esta ramera los ha engañado, pero son incapaces de tomar la decisión de salir de sus muros. Les atraen sus universidades, institutos teológicos, colegios, hospitales, asilos, museos históricos, sus enormes fábricas, su tecnología de punta, etc. Los políticos y los comerciantes del mundo se han enriquecido al relacionarse con ella. Además de todo lo material, están las relaciones sociales, parientes, madres, padres, hermanos, amigos del alma, sacerdotes, monjas, pastores, todos compartiendo la misma fe. Todos estos encantos los alucinan, los hacen esclavos de corazón. ¿Cómo abandonar todos estos beneficios? No saldrán nunca. Están atrapados en la trampa de Babilonia la Grande. Ha llegado un momento de reflexión. Estimado amigo, es momento de plantearse preguntas serias, preguntas profundas de lo que tiene en el corazón. Por ejemplo, pregúntese, ¿estoy enamorado de Babilonia la Grande? ¿Me cautiva su belleza? ¿Me impresionan sus enormes edificaciones y el tamaño enorme de su organización? Se pregunta usted, ¿no vive Dios en estos edificios? ¿No son prueba de la bendición de Dios? Y los millones de miembros que tiene mi iglesia por todo el mundo, ¿no es prueba de la bendición de Dios sobre mi iglesia? Y el ritmo de crecimiento de la membresía, ¿no es prueba de que Dios nos está bendiciendo? Probablemente estas eran las ideas que tenían los apóstoles cuando le mostraron a Jesús la grandeza del templo de Dios en Jerusalén en el primer siglo de nuestra era. Por favor, abra su Biblia y lea junto conmigo el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo desde el 5 hasta el versículo 6. En este pasaje se relata de que Jesús estaba con sus discípulos por el templo en la ciudad de Jerusalén. Note cómo lo escribió el discípulo Lucas. Versículo 5 dice: más tarde, cuando algunos hablaban respecto al templo, cómo estaba adornado de piedras hermosas y cosas dedicadas, él dijo: en cuanto a estas cosas que contemplan,
Vendrán los días en que no se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Toda esta belleza material no fue de ninguna protección en el día del desastre de la ciudad de Jerusalén y su templo. Observe, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 era común por las legiones romanas. ¿No es motivo de reflexión? ¿No es motivo para que nos pongamos a pensar que la belleza de la ciudad de Jerusalén y su templo no sirvieron de protección en aquel entonces? Ahora, en este tiempo, sucederá lo mismo. La gran riqueza y la belleza no será de protección en el día del desastre. Pero tal vez usted se pregunte, ¿a dónde iré? He estado en esta religión por muchos años, toda mi vida. Tengo mis amigos y parientes en esta misma religión. ¿Qué pasará? ¿Qué pensarán de mí? ¿Estoy dispuesto a perderlos? Escuche lo que dice Jesús, según lo tradujo la Biblia de las Américas. En Mateo capítulo 10, versículo 37 dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Jesús no le está pidiendo que vaya a otra denominación religiosa. Jesús lo está llamando a venir a Él para aprender del único maestro que Dios nos ha dado, Jesucristo, según está registrado en Mateo capítulo 11 y versículo 29. Él nos llama a Él para que aprendamos de Él, porque Él es el único maestro. Es momento de reflexión. Es momento que nosotros nos pongamos a pensar con detenimiento en lo que está sucediendo en nuestro tiempo. La situación que estamos viviendo en el siglo XXI es semejante a la situación del tiempo del profeta Jeremías y semejante al primer siglo de nuestra era. Leamos lo que escribió Jeremías en Jeremías capítulo 5, versículo 30 hasta el 31. Algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas profieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo, y mi pueblo tan campante. Pero ¿qué vais a hacer vosotros cuando todo haya terminado? La Biblia al día. Leemos otra traducción, la traducción del lenguaje actual. El mismo pasaje, Jeremías 5, 30 al 31. Miren lo que pasa en el país. Esto es algo muy terrible. Los profetas solo dicen mentiras. Los sacerdotes enseñan lo que quieren. Y mi pueblo parece estar feliz. Pero cuando llegue el desastre, nadie acudirá en su ayuda. Veamos otra traducción, la Nueva Versión Internacional. Algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas profieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo, y mi pueblo tan campante. Pero ¿qué van a hacer ustedes cuando todo esto haya terminado? Veamos otra traducción, la Biblia de las Américas. Algo espantoso y terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo
así le gusta. Pero ¿qué haréis al final de esto? Veamos otra traducción. La traducción Dios habla hoy. Algo terrible, espantoso está pasando en este país. Lo que anuncian los profetas es mentira. Los sacerdotes gobiernan a su antojo, y mi pueblo así lo quiere. Pero ¿qué harán ustedes cuando llegue el fin? Veamos ahora la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? La traducción Palabra de Dios para todos. Algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dicen mensajes falsos y los sacerdotes gobiernan a su antojo. Y así es que le gusta a mi pueblo. Pero ¿qué harán ustedes cuando esto llegue a su fin? La actitud correcta de los verdaderos cristianos. Los apóstoles nos dieron un excelente ejemplo. Todo cristiano debe imitar ese ejemplo. Leamos lo que le dijo el apóstol Pedro a Jesús. En la traducción Dios habla hoy dice: Pedro le dijo entonces: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Otra traducción. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. La nueva versión internacional. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. La traducción Nuevo Mundo dice: entonces Pedro le dijo en respuesta: mira, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Ahora veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Él escribió una carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 11, dijo, en la traducción Nuevo Mundo: no obstante, cuantas cosas eran para mí ganancias, estas las he considerado pérdida a causa del Cristo. Pues en cuanto a eso de veras sí considero también que todas las cosas son pérdida a causa del sobresaliente valor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por motivo de Él he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero como un montón de basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en unión con Él, teniendo no mi propia justicia que resulta de la ley, sino la que es mediante fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios sobre la base de la fe, a fin de conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y una participación en sus sufrimientos, sometiéndome a una muerte como la de Él, para ver si de algún modo puedo alcanzar la resurrección más temprana de entre los muertos. Veamos otra traducción, la traducción en lenguaje actual, las mismas palabras. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda
resucitar de los muertos. Una traducción más, la palabra de Dios para todos. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Hemos visto cuán valioso era para Pablo el conocer a Cristo. Y ahora veamos el conocer a Cristo en el siglo XXI. Abandonarlo todo por conocer a Cristo. Esa fue la actitud de los apóstoles. Sin embargo, hoy, en el siglo XXI, los diferentes grupos religiosos que dicen seguir a Cristo estimulan a la gente a conocer el credo, el dogma de la agrupación, lo que cree la organización. Distribuyen millones de libros, revistas, tratados, folletos, organizan seminarios, estudios bíblicos, campañas evangélicas, etc. Según se dice, es para conocer lo que dice la Biblia. El oyente ingenuo se cree todas estas afirmaciones. Después de muchos años de pertenecer a la agrupación que lo reclutó, el conocimiento adquirido de la Biblia es insignificante. No han leído ni una sola vez toda la Biblia. Peor aún, llegan a tener un conocimiento distorsionado de Jesucristo. Babilonia la Grande, con la Biblia en la mano, los ha engañado. Babilonia la Grande es una maestra del engaño. Como el diablo, con la Biblia en la mano, trató de engañar a Cristo, así Babilonia la Grande y sus ministros tratan de engañarlo a usted. Compare con Lucas capítulo 4 versículo 1 hasta el 13, donde se relata cómo el diablo lo tentó a Jesús con la Biblia en la mano. Pero el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 hasta el 15, muestra lo que hacen los ministros de Babilonia la Grande. Vamos a buscar este pasaje. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice así: porque tales hombres son apóstoles falsos, obreros engañosos que se transforman en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz. No es, por lo tanto, gran cosa el que sus ministros también sigan transformándose en ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Estimado amigo, amiga, tome en serio estas palabras. Sé animoso y fuerte y actúa. Que la trampa de Babilonia la Grande no lo detenga más. Tome su Biblia y comience a leer su Biblia hoy mismo. Le sugiero comenzar por Mateo, capítulo 1. Anote en algún cuaderno cada pasaje que lo impresione.
cada pregunta que no puede responderse. Sea paciente. La respuesta vendrá con la ayuda del Espíritu de Dios a medida que siga leyendo la Biblia. Comparta con otras personas lo que vaya aprendiendo de la Biblia. Si encuentra otras personas interesadas en aprender la Biblia, invítelas a leer junto con usted. Salga de Babilonia la Grande y que su trampa mortal no lo atrape más. Aquí en la ilustración tenemos a Babilonia ricamente vestida, engañando a la gran mayoría de la humanidad.